Entonces, básicamente, esta es una enfermedad episódica caracterizada ya sean por periodos recurrentes de manía y depresión, y con frecuencia estos se acompañan de síntomas psicóticos, siendo pues en estos casos particularmente grave. Entonces debemos definir inicialmente que son episodios de alteración del afecto, y eso va a ser el base para el diagnóstico del TAP, ya que si los pacientes no presentan en un ya que si los pacientes no están en un episodio afectivo, tienen un funcionamiento normal y ellos van a retornar a esa una línea basal asintomática, y entonces se debe delimitar y definir. Entonces, según el DSM, el TAP se basa en la identificación de episodios individuales y limitados de perturbación del afecto, en donde pues debemos definir si el afecto es igual a las emociones, sabiendo que pues estos dos se van a diferenciar en lo que es el tiempo de duración. Las emociones en sí son ya una respuesta neuronal instantánea a un a estímulos que son momentáneos, y estos van a durar pues pocos minutos, y ya sea, pues, un ejemplo de eso sería alegría, tristeza, rabia, y ya el afecto es un cambio de la regulación emocional a largo plazo, y por eso pues se habla de un trastorno afectivo. Entonces debemos saber que Discúlpame, eso es muy importante porque la mayoría de las personas confunde el estado emocional con el afecto. Y entonces el estado emocional pues varía muchísimo incluso en el día. Pero el afecto es como la tendencia que uno tiene de por sí basal en el funcionamiento de su vida cotidiana. entonces debemos definir inicialmente como muy brevemente, ya más adelante vamos a entrar más en discusión, que esto se clasifica en tres: el trastorno bipolar 1, en donde se va a tratar de una evolución clínica, ya sea de uno o más episodios de manía con episodios depresivos mayores ocasionales. La otra clasificación ya es un episodio mixto, el cual tiene una duración menor a una semana, y en este se va a presentar un episodio de manía y un episodio depresivo mayor. Estos dos episodios se van a dar simultáneamente. Y en el trastorno bipolar 2, este se caracteriza, ya va a ser por la presencia de episodios de depresión mayor e hipomanía en lugar de la manía, que es en el bipolar tipo 1. Siguiente. Entonces, con respecto a la teología, pues a pesar de que muchos modelos teóricos hasta ahora no se ha considerado que una sola hipótesis vaya a ser la norma general en todos los pacientes, sino que esto va a variar según la ocurrencia y el curso y la seriedad del TAP. Entonces van a jugar diferentes hipótesis en la etiología del TAP. Siguiente. Entonces, la primera es la hipótesis genética, en la cual se debe eso es a múltiples defectos en genes. Estos defectos van a ser pequeños, van a ser activos e interactivos, y van a predisponer a que el paciente presente la patología. Entonces se habla de que si una persona tiene un familiar en primer grado que tenga TAP, eso va a aumentar 10 veces el riesgo de que desarrolle la enfermedad que un paciente que no tenga este antecedente familiar. Asimismo, pues también se han hecho algunas estimaciones actuales en donde la concordancia para el trastorno oscila entre el 65% y el 100% en lo que son los gemelos monocigotos, y entre el 10 al 30% en los gemelos dicigotos, lo cual pues va a indicar que este trastorno tiene una base de heredabilidad muy alto, aproximadamente del 60% al 80%. Y aunque pues hay un componente genético claro en esta patología, no, el que la persona presente esta alteración genética no va a determinar que tenga la enfermedad. Sin embargo, sí va a ser que una persona que no la tenga no va a tener la enfermedad. Entonces, hay diferentes mutaciones en diferentes loci. Han hablado bastante de lo que es el cromosoma 18, especialmente en el 18Q y en el 22Q. También en el cromosoma X se ha visto ligado. Sin embargo, pues en diferentes estudios no ha habido como una concordancia en que si presenta como ya mencioné, si presenta esa alteración, sí o sí la persona va a presentar TAP. Entonces, pues ninguno de estos locus se han podido ser replicados en varios estudios, y hay varias mutaciones que llevan al desarrollo del TAP. Siguiente. Hay un estudio, discúlpame, hay un estudio hecho en Medellín
con el grupo del doctor Cortés, en el cual suman varias personas que tienen pues trastorno afectivo bipolar y cogen sus familiares, sus hermanos, sus primos, su descendencia y todos tienen el gen. Yo les contaba que también, y al parecer ellos son descendientes de los moros, que son los que se vinieron de África para España y después de España se vinieron para acá. Incluso hay una cepa grande en Pitalito y toda esa zona aledaña de Pitalito, por eso tenemos muchos trastornos afectivos bipolares en el departamento. Entonces, pues sí hay que tener como también importante los antecedentes familiares de los pacientes porque sí hay una carga genética grande. Discúlpame, Camila. Tranquila, Rosa. Entonces, ya en esta siguiente hipótesis de los neurotransmisores debemos saber que en la depresión, tanto bipolar como unipolar, son muy diferentes acá. Entonces, en la bipolar va a haber una hipoactividad de dopamina y noradrenalina y la serotonina va a estar conservada. Sin embargo, en la unipolar ya va a haber una disminución de la serotonina y en la manía pues va a haber una hiperactividad de la dopamina, de la noradrenalina y algunos aminoácidos excitatorios como el glutamato. Ya más adelante les hablaré más de esto. También se han visto indicios de que lo que es los receptores presinápticos beta 2 tienen un papel fundamental en lo que son los síntomas depresivos, ya que la activación de estos van a disminuir la cantidad de noradrenalina liberada y al también estar ubicados estos receptores en los que son las neuronas serotoninérgicas van a regular lo que es la cantidad de serotonina liberada. Entonces, otros neurotransmisores también que se han habido involucrados acá va a ser la acetilcolina, ya que en diversas autopsias que se han realizado en pacientes con depresión se han encontrado unos valores anormales de colina y también que los agonistas de esto van a realizar una exacerbación de los síntomas de depresión y van a reducir lo que son los síntomas de manía. También se ha visto un papel importante de lo que es el GABA, el cual, como sabemos, tiene un efecto inhibidor en las vías monoaminérgicas ascendentes, en particular en lo que son los sistemas de mesocorticales y los mesiolímbicos. Y en la depresión, pues también se ha visto un descenso de este neurotransmisor. También, pues como mencioné, están aminoácidos como el glutamato, que es excitatorio del sistema nervioso central, y también de la glicina, que es inhibitorio, y estos dos pues se van a unir a lo que están asociados al receptor NMDA, el cual presenta como un mayor número de lo que son en el hipocampo. Entonces se cree que tanto el glutamato junto con la hipercolesterolemia van a tener un efecto neurocognitivos negativos en lo que es la depresión residente grave. La siguiente hipótesis es la de los segundos mensajeros, en donde pues básicamente en el TAP hay una alteración en lo que es la cascada de estos, ya sea como en los sistemas MPC, el GMPC, tanto en la síntesis y en el control del TAP, y esta hipótesis empezó debido a que en algunos estudios cómo actúan ciertos fármacos, especialmente el carbonato de litio. Debemos saber que el litio va a generar una afectación sistémica en cómo actúan los mecanismos de estos segundos mensajeros a nivel celular y también no solo a nivel neuronal, sino que de manera sistémica. Este lo que va a hacer es regular los sistemas monogenéticos, porque los neurotransmisores no solo tienen un efecto instantáneo al liberarse en el receptor, al llegarse al receptor, sino que también van a tener una acción a largo plazo. Lo que va a hacer es que las células cambien su expresión genética y también pues que cambien la expresión de los receptores y de los canales de membranas neuronales. Entonces, litio es un agonista de los receptores D2 de las neuronas de la vía córtico-estriada y este va a ser el gol estándar para el TAP. Siguiente. Buenos días. Bueno, continuando con las hipótesis, tenemos la hipótesis neuroendocrina. En esta hipótesis
podemos ver que el eje tiroideo pues se va a ver afectado. Estos ejes endocrinos pues tienen cierta relación pues con el trastorno afectivo. Tenemos que tener en cuenta que pues, o recordemos, ¿no? Que el eje tiroideo pues principalmente se puede afectar de dos maneras: en aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo o en pacientes que tendrían hipertiroidismo. Entonces, en aquellos que presentan hipotiroidismo, el afecto se disminuye, se deprimen con facilidad, por lo general están letárgicos y se encuentran tristes. Y por otro lado, pues en aquellos pacientes que presentan hipertiroidismo, presentan cuadros de exaltación y de manía. Por eso es muy importante que aquellos pacientes que nosotros consideremos que puedan estar cursando con un trastorno afectivo bipolar, pues tomarle sus niveles para revisar la hormona tiroidea. Tenemos que tener en cuenta que, pues, que esta teoría en la cual se basa en la hipótesis neuroendocrina se basa en el que aquellos pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar, a la administración de la hormona tiroidea, pues van a producir alguna mejoría. Incluso también esta administración de dosis altas desde 4 pueden inducir remisiones en pacientes refractarios y no refractarios. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las otras hipótesis que tenemos son las hay que tener en cuenta una cosa, que es que el litio también produce alteraciones a nivel de la hormona tiroidea y de la tiroides. Entonces, se dice que después de 10 años de utilizar el litio, siempre hay que dar hormona tiroidea, porque el litio parece que es tóxico a nivel tiroideo, y como los niveles de litio activos son muy pequeñitos, la ventana terapéutica es muy pequeñita. Cuando se excede la cantidad de litio, generalmente se produce tóxico, o sea, toxicidad a nivel tiroidea. Entonces, pues, ese es un agravante grande que tenemos aquí con el eje tiroideo. Listo, discúlpame. Gracias, doctora. También, ya que la doctora habla también de esas toxicidades, también tenemos que recordar que, por ejemplo, hay medicamentos cardíacos como la amiodarona del sistema cardíaco, especialmente la amiodarona, que nos pueden inducir también a esos niveles Exacto. en la tiroides y nos pueden producir una toxicidad. Entonces, siempre, por lo menos con la amiodarona, cada 3 meses como mínimo se deben enviar exámenes de control. Y pues también, si se puede reemplazar el tratamiento, si no, pues entonces pues tocaría que empezar a mirar estos trastornos afectivos bipolares en estas personas que tienen esas patologías cardíacas que no pueden dejar de tomar estos medicamentos. Bueno, gracias, doctora. Continuando con la hipótesis de ritmos biológicos, tenemos que, pues, recordemos que hay ciertos patrones que son cíclicos, que deben estar pues conservados para que todo funcione correctamente en las redes neuronales. Dentro de esta hipótesis tenemos que dentro de estos patrones, dentro de esos ciclos, tenemos el ritmo circadiano, pues que tiene una amplitud y una frecuencia que es delimitada. La frecuencia la tenemos que cada 12 horas, cuando se despierta y pues cuando la persona se acuesta. Y en cuanto a la amplitud, tenemos que es el periodo de sueño, que por lo general o pues, normalmente debe durar entre 6 a 8 horas. Y adicional a esto, encontramos también dentro de este ritmo circadiano los periodos de reminiscencia o de vigilia. Tenemos que tener en cuenta que este ciclo varía dependiendo de la estancia de los pacientes. Esto quiere decir que en climas o en países donde hay estaciones o donde las estaciones causan que se acorten los días o por el contrario que se alarguen los días, o sea, que haya más sol o que haya menos sol, pues eso también va a influir en que la frecuencia no sea 12 horas y 12 horas, sino que pues vaya a ser mayor o sea menor. Y pues esta variación en este ciclo pues me puede producir también un trastorno afectivo bipolar. Y adicionalmente tenemos
aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados, en especial los ancianos, que son mucho más fácil que se desorienten. Entonces, cuando están hospitalizados, incluso a veces a uno le pasa, a mí me ha pasado que uno no sabe si es de día, si es de noche, porque pues se altera tanto el ritmo de sueño como el ritmo de vigilia, que uno no sabe si es de día o es de noche, entonces siempre tengo que estar muy pendiente de eso. Eh, y adicional a esto, tenemos que durante el invierno van a aumentar aquellos trastornos depresivos. Como ya les decía, pues debido a la disminución de la exposición a la luz solar. Y esta disminución de la exposición a la luz solar lo que va a causar es una disminución de la secreción de melatonina. Entonces, pues esto nos va a afectar todas las redes neuronales que me van a desencadenar pues, los distintos cambios. Y por el contrario, en el verano me van a aumentar los episodios maníacos. Hay tratamientos con luz brillante que van a ser eficaces en la depresión invernal, porque ya dijimos que es de acuerdo a la exposición solar y es posiblemente pues eficaz y antidepresiva ante las variantes estacionales, pues para este tipo de trastornos. Siguiente, por favor. Hay una cosa importante aquí que es que la mayoría de personas le preguntan a uno que si puede tomar melatonina para poder dormir. Pues lo que pasa es que no está indicado en sí, en la zona donde estamos, porque pues tenemos, como bien dijo Daniel, tenemos luz y sol y tenemos noche 12 y 12. En cambio, en las zonas pues, donde hay estaciones no. Entonces, pues la indicación de la melatonina para alteraciones del sueño no está indicada para nosotros a menos de que pues no pues estén las personas sin exponerse al sol, pero pues, generalmente nosotros en nuestros climas tropicales siempre nos exponemos al sol. Sí, señora. Y pues también iba a hablar de eso aquí más adelante. La doctora me adelantó un poquito, pero en eso tiene que ver también, si no estoy mal, la doctora me corrige, por favor, la vitamina A. En los, en los países donde hay estaciones, especialmente en el invierno, se les da a los pacientes pues vitamina A, precisamente pues para estimular esta producción de melatonina también, y pues también esto me va a ayudar a evitar los cuadros depresivos. Sí, es verdad, igual que la vitamina D, ¿no? Para disminuir los cuadros virales. Sí, señora, por la poca exposición que se tiene pues al sol, cuando no hay sol y eh, así. Adicionalmente, pues tenemos que, pues estos ritmos, como ya venimos hablando, estos se van a modular y pues van a afectar. Y pues tenemos que tener en cuenta que tenemos aquí una ventana terapéutica. Por ejemplo, en los pacientes pues que tienen trastorno afectivo bipolar y pues tienen esas alteraciones de ritmo circadiano, em, tanto en la amplitud como en la fase pues, de temporalidad, que son susceptibles pues, a la luz, como ya veníamos hablando, a la secreción pues, rítmica de melatonina. Y estos pacientes con trastorno afectivo bipolar pues, no suprimen también la secreción de melatonina. Por otro lado, estos ritmos biológicos, estos patrones autónomos, se pueden autoperpetuar en el tiempo, entonces pues esto me va a generar pues un trauma que me va a perturbar fisiológicamente en algunos sitios, y adicionalmente estos episodios van a ver afectados y se van a tener una sensibilización. Entonces, por ejemplo, tenemos que estos episodios se irán haciendo progresivamente pues, más sensibles, y que estos mecanismos estresores tienen un efecto similar al KINDI que pues, se ven en pacientes con epilepsia. Entonces, tenemos que recordar en el caso de la epilepsia, el primer episodio convulsivo se genera por un factor que va a estresar o que es estresor y que es muy grande. En este caso tenemos, por ejemplo, un evento cerebrovascular, un trauma, en el cual posteriormente se va a presentar pues, un foco epiléptico, eh, y que con menores estresores
se va pues a mejorar el patrón de epilepsia. Pero entonces tenemos, o sea, esto lo traigo a colación para tener en cuenta que esto sucede parecido en el trastorno afectivo bipolar, en el cual un agente estresor, un estrés muy grande va a desencadenar los primeros episodios de trastorno afectivo bipolar, y adicional a que se van modulando esos factores estresores, entonces también se van modulando el trastorno como tal. Siguiente, por favor. Entonces, pues este trastorno afectivo bipolar pues establece un patrón, como ya lo venía comentando, como en los episodios afectivos pues son más frecuentes y más graves, y entran en un ciclo de retroalimentación, donde podemos ver que cada vez eh, se le da una manía y le va a dar más rápido la siguiente, y así cada vez peor, y después de esta manía entra un episodio depresivo más severo que el anterior, como ya veníamos hablando, muy parecido, y responde muy parecido como en la epilepsia. Entonces, como ya les expliqué lo de Kindle, que es la hipótesis de la epilepsia, entonces tenemos que tener en cuenta que los anticonvulsivantes tienen un efecto pues bastante bueno, y responden muy bien al trastorno afectivo bipolar. En estos pacientes sin tratamiento se va incrementando pues paulatinamente los episodios y la intensidad de los mismos. Siguiente. Hola. Siguiente, por favor. Uy, listo. Y entonces tenemos los factores psicosociales. Estos factores psicosociales tenemos que todos los pacientes que pasan o que han pasado por el psiquiatra, o pues que han tenido una vida pues de mucho sufrimiento, y adicionalmente ese sufrimiento va a tener una carga, y está asociado por lo general con un gran dolor. Y adicional a eso, se tiene que todos estos eventos y todos los eventos traumáticos que van a pasar, los pacientes van a ser estresores, y por lo general van a proceder después de estos eventos traumáticos a un episodio afectivo. Entonces, en esta hipótesis pues, de los factores psicológicos, psicosociales, perdón, tenemos que pues el estrés en aquellos individuos que están susceptibles puede producir cambios que me van a perturbar los circuitos y las redes neuronales. Por lo tanto, en todas aquellas enfermedades mentales es muy importante este factor para determinar pues el origen o el desarrollo, y adicionalmente como el pronóstico. Entonces tenemos en cuenta que hay una relación entre la pérdida de un padre, por ejemplo, a una temprana, o adicional a esto, a una pérdida de un padre en una edad temprana, se puede asociar con el desarrollo de trastorno afectivo bipolar, o también el fallecimiento de la pareja que llevan a este cuadro depresivo. Y adicional a esto, también podemos encontrar el desempleo, que también se puede asociar, como ya mi compañera lo habló, con una susceptibilidad genética, y pues esto va a ser una mayor tasa, o va a generar una mayor tasa de depresión o unipolar o bipolar. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que todos aquellos factores que van a ser traumáticos en estos individuos, o en la mayoría de los individuos, que son susceptibles tanto genéticamente como ante la respuesta a los estresores y a los cambios, me van a hacer digamos, como un cortocircuito en aquellos circuitos, en aquellas redes neuronales que ya les venía hablando con anterioridad, y pues que adicional a esto me van a producir una reducción del contacto sináptico, y en este caso pues va a cambiar anatómicamente y biológicamente, en donde se va a disminuir la función neurológica. Una cosa importante que es que las personas con trastorno afectivo bipolar que no han tenido el evento y, y tienen embarazo, la depresión postparto
después de 6 meses que continúan con depresión postparto se considera como que ingresan también al trastorno afectivo bipolar. Sí, señora. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta, para resumir estas hipótesis, que pues aquellos pacientes pues que han tenido tanto como una carga genética, pues como un sufrimiento y estos factores estresantes psicosociales como lo que ya venimos hablando, la depresión, los ritmos circadianos, como nos dice la profe, de los partos también, todo esto sumado ha tenido pues una causa y un cambio fisiológico y a veces hasta anatómico en el cerebro que pues me va a predisponer a la enfermedad. Eh, por lo tanto, pues va a ser difícil llegar a un tratamiento etiológico como tal, pero pues ya que pues tenemos que, pueden ser de diferentes etiologías, pero pues siempre hay una etiología que va a prevalecer o que va a ser más prevalente que las otras. Y pues aquí es donde depende del cuadro clínico y del paciente, el profesional pues asimismo debe tomar el momento preciso para actuar y para desarrollar eh, los tratamientos respectivos a cada paciente. Siguiente. ¿Esto me escucho? Sí. Vale, con respecto a la epidemiología, pues tenemos que el trastorno afectivo bipolar sigue siendo una enfermedad prevalente en el mundo, siendo pues también una de las enfermedades mentales más comunes que tenemos actualmente, y pues que con el paso del tiempo no es que en realidad haya una disminución en su prevalencia, en su incidencia, sino que se sigue manteniendo. Y pues sobre todo después de pandemia, imagino que se ven todos los efectos que ha tenido pues sobre la gente al momento de generar estos trastornos. Entonces tenemos que la prevalencia mundial actualmente se mantiene alrededor de un 1 a un 3% de la población, siendo de este porcentaje el 0.4 al 1.6 siendo referentes para el trastorno afectivo bipolar del tipo 1. En cuanto a la relación con respecto al sexo, entonces tenemos que no hay una diferencia muy importante entre la prevalencia entre hombres y mujeres, pero una cosa que sí es de destacar es que, por ejemplo, en cuanto a los hombres, se ha descrito que ellos tienen un mayor porcentaje de lo que son episodios maníacos frente a lo que son las mujeres que han tenido un mayor porcentaje con respecto a episodios depresivos. Siguiente. Cuanto a la epidemiología del país, pues lo que encontraba es que para el 2014 habían descrito alrededor de lo que son 2 millones de pacientes que estaban sufriendo de un trastorno afectivo bipolar, en el que alrededor del 80% de estos pues no se encontraban con un tratamiento, no estaban diagnosticados y pues se recurrían a otros entes para intentar controlar lo que era pues esta condición, ya fuera chamanes, brujos, eh, pastores, etcétera, etcétera. Alrededor del 60% de los diagnósticos pues, se realizó entre pacientes que se encontraban dentro del grupo de edad de los 18 a los 23 años, siendo un promedio los pacientes de una edad de 21 años. Y a más del 50%, más de la mitad, alrededor del 60%, pues debutaban en esta enfermedad, consultaban cuando sufrían un episodio de tristeza extrema. Siguiente. Una cosa bien, bien importante porque los pacientes con trastorno afectivo bipolar cuando están tristes es que buscan ayuda, pero cuando están maníacos la familia es la que se da cuenta que está mal y la familia son los que están pues queriendo eh, tratarlos pues. ¿Está algo, Fernando? Sí, ya con respecto a lo que es el suicidio, que todos sus pacientes cuando entran sobre todo a esos episodios de tristeza extrema marcada, pues entonces se ha tenido que las tasas de suicidio son mayores en aquellos pacientes durante sus primeros 5 a 10 años
no solo el diagnóstico, sino pues también de cuando empiezan a presentar el trastorno. Y pues estas tasas de suicidio se mantienen entre esta población de pacientes de un 10 al 20%. Sobre todo, pues importante tener en cuenta las ideaciones suicidas y tratar de manejar todo esto en psicoterapia. Bueno, ahora ya en cuanto al diagnóstico, entonces, pues primero se debe hacer el diagnóstico pues del episodio de que esté teniendo el paciente. Entonces, ¿cuáles son estos? Pues el episodio depresivo mayor, el episodio maníaco, el episodio hipomaníaco y el episodio mixto. Sí. Entonces, según la DSM-5, entonces tenemos que este trastorno bipolar va a haber dos tipos. Entonces, el tipo 1 que se caracteriza por depresión y manía y el tipo 2 que se caracteriza por depresión e hipomanía. Siguiente. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que para el TAP tipo 1, el diagnóstico es necesario que en este se cumplan los criterios para un episodio maníaco. Antes o después de este puede haber existido episodios hipomaníacos o de depresión mayor. Pues como información, un episodio de hipomanía básicamente se dura entre 4 días y es muy similar a la manía. Sin embargo, este no va a ser lo suficientemente grave como para llegar a afectar el funcionamiento social o laboral de la persona y tampoco va a presentar síntomas psicóticos. Entonces acá en edad se han cumplido criterios al menos para un episodio maníaco y en el B, pues los episodios maníacos y de depresión mayor no se explican por otras causas. ¿Sí? Entonces, con respecto al episodio de depresión mayor, en este, pues debe haber 5 o más de los siguientes síntomas que vamos a mencionar más adelante, y estos deben presentarse durante 2 semanas y deben representar un cambio del funcionamiento anterior. Debe presentar al menos de un síntoma de ánimo deprimido o de aenonia. Y aquí no se van a incluir los síntomas que se van claramente a una condición médica general o delirios o alucinaciones incongruentes con el estado de ánimo. Siguiente. Bueno, dentro de estos síntomas que tenemos de los episodios de depresión mayor, pues tenemos que se pueden presentar estados de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, pues según esta información pues va a ser subjetiva dependiendo de la observación por parte de las otras personas. Asimismo, como también tenemos una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades durante la mayor parte del día. Y especialmente pues que se presente casi todos los días. Como tercero, tenemos que esta pérdida va a tener una pérdida importante de peso sin hacer dieta, o también se puede presentar aumento de peso. Como cuarto tenemos el insomnio o la hipersomnia casi todos los días. Quinto, la agitación o retraso psicomotor casi también todos los días. Recordemos que esta siempre va a ser de cuando una observación externa. La sexta tenemos la fatiga o pérdida de energía casi todos los días también. En la séptima tenemos aquellos sentimientos o el sentimiento de inutilidad o de culpabilidad excesiva que suele ser a veces inapropiada, que puede ser incluso hasta delirante casi todos los días. En octavo tenemos la disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse. Incluso también se puede presentar disminución para tomar decisiones, que se puede presentar también casi todos los días. Y el noveno tenemos aquellos pensamientos de muerte recurrente, no solo el miedo como tal al morir, sino también aquellas ideas que van a ser suicidas, que por lo general son recurrentes y sin un plan determinado, aquellos intentos de suicidios o pues planes también específicos pues para llevarlos a cabo.
Siguiente. Yo quiero aclarar una cosa para que no se confunda. El trastorno afectivo bipolar tiene tres clasificaciones. El trastorno tipo 1 que empieza con manía, el trastorno tipo 2 que puede empezar con hipomanía o depresión y el trastorno mixto que tiene manía y depresión. Pero si ustedes ponen episodio depresivo mayor, pues nos confundimos con el trastorno depresivo mayor. Y ese no, esa es otra clasificación y es otra enfermedad. Entonces sí, para que aclaren que es episodio tipo 2 que puede empezar con depresión, ¿vale? Bueno, entonces continuamos con los criterios del tipo 2 que también pues tienen que tener síntomas que causan malestar clínicamente significativo, que se observa un deterioro en la parte social, laboral y pues otras áreas importantes para el paciente. Además de eso, pues el episodio pues no se le puede llegar a atribuir efectos fisiológicos, por ejemplo, que esté consumiendo alguna sustancia o que tenga alguna afectación médica diferente. Bueno, en cuanto para también clasificarlo en lo de que es el tipo 2, pues tenemos esta escala de SAT Persons, entonces es mucho más práctica para evaluarlo, en el que vamos a valorar lo que es el riesgo de suicidio que pueda tener este paciente. Entonces, como sus siglas lo dicen, el SAT Persons, pues entonces vamos a evaluar el sexo, que va a ser el sexo, que nos va a dar un punto si es en el caso de varones, la A que hace referencia a age para la edad, que nos va a dar un punto si es menor de 19 años o mayor de 45 años, la D de depression para la depresión, la P para un intento de suicidio previo, la E con respecto al abuso de alcohol, el consumo excesivo de esa sustancia, la R para trastornos cognitivos o que vaya perdida el pensamiento racional, la S correspondiente a falta de apoyo. La O referente a si ha tenido un plan organizado pues para cometer el evento. La N de no spouse, que es que el paciente no tenga una pareja estable, un compañero donde pueda pues apoyarse. Y la S de signos que si tiene alguna enfermedad somática. Entonces, si tiene alguna de estas, desde la E, pues entonces nos va a dar un punto. ¿Qué sucede? Que entonces vamos a sumar toda esta puntuación y si tenemos un valor de entre 0 a 2, pues entonces es un paciente que no tiene riesgo, es un paciente que se le puede dar de alta, pero entonces vamos a mantenerlo en seguimiento porque pues a la larga es un paciente que tiene el trastorno y como recordemos, decía la epidemiología, alrededor de los primeros años de la patología es cuando pues más se puede presentar lo que es esta ideación suicida y pues que cometan el suicidio en sí. Si tiene una puntuación de 3 a 4 es un riesgo bajo. Aquí podemos considerar el ingreso dependiendo de cómo veamos al paciente. Si es de 5 a 6, o sea, tendríamos un riesgo medio y debemos internar al paciente si no hay un apoyo familiar o social en el que pues este pueda mantenerse. Y si ya tenemos una puntuación de 7 a 10, es importante ingresar al paciente ya que este se encuentra en un riesgo alto pues, de cometer suicidio. Entonces, la única excepción que tenemos en el plano organizado, la única excepción es el plano organizado si lo tiene, así no tenga ningún otro factor de riesgo. Entonces, en este si lo tiene, hay que hospitalizar al paciente y pues iniciarle una terapia antidepresiva. En cuanto al episodio maníaco, entonces tenemos que se caracteriza por el paciente presentar irritabilidad, agresividad y agitación psicomotora. Dentro de sus criterios, pues entonces este va a estar determinado pues por un periodo
en un periodo, un periodo de estado de ánimo, pues que va a estar anormalmente y pues va a estar persistentemente elevado, expansivo o incluso el paciente puede estar irritable. También el paciente pues va a tener un aumento anormal y persistente de la actividad o pues de la energía dirigida a un objetivo. Esto puede durar pues como mínimo una semana y pues estar presente la mayor parte del día y pues casi todos los días. En el criterio B, entonces tenemos que durante pues esta alteración del estado de ánimo van a existir pues unos síntomas asociados, entonces deben pues existir 3 o incluso más. Entonces en primer lugar tenemos el aumento de la autoestima o sentimiento pues de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, es decir que el paciente pues solo duerma 3 horas y el paciente se sienta totalmente descansado. 3, que el paciente pues esté más hablador de lo habitual o pues se sienta presionado al momento de mantener una conversación. También puede presentar fuga de ideas, su experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. También que presente facilidad de distracción, es decir, pues que la atención a diferentes estímulos van a variar pues de manera rápida. Esto puede ser pues según nos informe el paciente o según pues como uno observe a la persona. En el punto 6 tenemos que va a haber un aumento de la actividad dirigida pues a un objetivo específico, entonces ya sea a nivel social, de pronto en el trabajo, en la escuela o pues a nivel sexual. En el punto 7, entonces tenemos una participación pues excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las compras desenfrenadas, las juergas que son como diversión, fiestas animadas, las indiscreciones sexuales o pues también las inversiones de dinero imprudentes. Siguiente. Es importante que ustedes en el hospital vean pacientes con TAP. Hay varios. Hay una que es especialmente que le conmueve a uno, que es una médica que se llama Sandra Zuleta. No sé si ustedes la han visto y yo les recomendé a los que estaban rotando conmigo que la vieran, que es muy interesante su discurso. Ella fácilmente, ayer yo estuve de turno y ella fácilmente habla de cómo empezó su enfermedad y cómo fue el transcurso y es interesante que ustedes la escuchen. Bueno, en el criterio C, entonces tenemos que pues, la alteración del estado del ánimo va a ser suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento, ya sea social o laboral, y pues puede ser suficientemente grave para necesitar hospitalización con el fin pues de así evitar el daño a sí mismo o incluso pues a las otras personas que rodeen a este paciente, o porque también puedan existir características psicóticas. En el criterio D, entonces tenemos que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo una droga, un medicamento, o que el paciente esté recibiendo otro tratamiento pues para otra enfermedad y esté ocasionando todos estos episodios. Siguiente. Entonces, pues es muy importante primero pues descartar la organicidad, es decir, pues descartar un hipotiroidismo, descartar el abuso de sustancias pues, que produzcan síntomas similares como por ejemplo la cocaína, anfetaminas, antidepresivos, descartar que el paciente pues tenga lesiones estructuradas debido pues a traumas, a una isquemia o incluso pues a tumores. Y pues una vez descartada pues esta organicidad, se debe también descartar el riesgo de auto o heteroagresión. Entonces si el paciente tiene un alto riesgo pues se debe sedar o inmovilizar para garantizar así la seguridad tanto del paciente como la de nosotros. También se debe hacer un manejo adecuado de las comorbilidades que tenga también el paciente y pues interconsultar y pedir los laboratorios por organicidad. Entonces dentro de estos tenemos el cuadro hemático, la TSH, electrolitos, creatinina, BDRL, glucosa, screening toxicológico de sangre y la orina. Siguiente.
Entonces, ya hablando acerca del episodio hipomaníaco, pues entonces inicialmente va a tener los mismos criterios que el episodio maníaco, pero en este caso los pacientes van a ser atenuados y pues esto va a hacer que el paciente en sí no se vaya a dar cuenta de que padece esta enfermedad y pues también esto lleva a que el paciente pues nunca consulte por su propia cuenta. Entonces, pues según el paciente, él se va a sentir que está en el pico de productividad y pues para él va a estar completamente normal, que eso está bien, pero pues no lo es así. Entonces, pues generalmente estos pacientes lo van a llevar a consulta a sus familiares, esposa, amigos o pues las personas que trabajan con ella que se dan cuenta que pues que está trabajando pues demasiado. También se realizan pues los mismos paraclínicos que en el maníaco y pues también evaluar el riesgo suicida. Siguiente. En cuanto al episodio mixto, entonces pues en este caso es un paciente que tiene los criterios del trastorno depresivo y del maníaco al mismo tiempo y pues entonces el paciente va a estar depresivo, va a tener ideas de culpa, de minusvalía y al mismo tiempo pues también va a estar agitado, inquieto, no va a poder dormir y pues va a tener mucha más energía de la normal. A nivel afectivo, los pacientes entonces van a tener labilidad, van a tener también sensación de disforia y anedonia. Y pues estos pacientes van a tener un mayor riesgo suicida. Siguiente. Sí. Bueno, ahora en cuanto al algoritmo del trastorno bipolar, entonces pues el primer episodio generalmente va a ser depresivo, además pues si hay síntomas maníacos, entonces ya se pues entra dentro de un trastorno bipolar. También si es un episodio único o solo ha tenido episodios depresivos y no maníacos, entonces ya se considera episodio depresivo mayor simple o recurrente. Si en cambio ha tenido síntomas maníacos y ha requerido hospitalizaciones y además pues tiene síntomas psicóticos o disfunción muy severa, se habla de que tiene un episodio maníaco bipolar tipo 1. Ya si los síntomas no han sido tan severos y no ha requerido llegar pues a hospitalización o no ha tenido pues tanta disfunción, se considera que es un episodio hipomaníaco bipolar tipo 2. Y si tiene un episodio maníaco y al mismo tiempo tiene unos criterios de trastorno depresivo, se considera que tiene un episodio mixto. Siguiente. Entonces, si el paciente tiene un episodio mixto y al mismo tiempo tiene psicosis, entonces vamos a tener las siguientes posibilidades. Entonces, primero, pues si esta psicosis está limitada al tiempo que tiene alteraciones del episodio afectivo, entonces, es decir, mientras está maníaco o deprimido, pues vamos a hablar que es un trastorno tipo bipolar tipo 1. Ya si los síntomas psicóticos perduran más allá del episodio maníaco y si se le quitó la depresión o lo maníaco, sigue, pero pues sigue psicótico, se habla de que es un trastorno esquizoafectivo. Y si tiene un trastorno bipolar tipo 1 y tiene 4 o más episodios al año, se habla de que es un paciente conciliado rápido. Siguiente. Bueno, entonces como características adicionales tenemos que pues los síntomas psicóticos, pues es muy extraño que un paciente que está maníaco y no tiene síntomas psicóticos, pues esto es muy extraño, entonces pues se considera que son frecuentes en el episodio depresivo. Además pues aparecen en episodios depresivos como maníacos limitados al episodio y si perduran después de los síntomas afectivos, se habla de un trastorno esquizoafectivo. Siguiente. Entonces, en cuanto pues ya a la historia, el examen físico y los paraclínicos, entonces pues se tiene que descartar otro tipo de enfermedad. Además de esto, pues un episodio maníaco puede ser la primera manifestación de una enfermedad médica, como por ejemplo el hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes. Y pues también
hay que pensar que es un paciente médico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ya después de que se descarta todo tipo de enfermedades, pues ya sí se inicia a pensar o a sospechar algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Siguiente. Por eso es muy importante que los pacientes de psiquiatría lleguen primero a urgencias, porque en urgencias, pues, además de hacerle el examen psiquiátrico, pues se le hace el examen médico. Es muy difícil, ustedes si cuando sean internos se dan cuenta que medicina interna vaya a la unidad mental o que ortopedia o que el resto de especialidades vaya a la unidad mental porque pues ellos tienen mucha prevención con respecto a la enfermedad mental. Entonces pues se ha tomado la decisión de que todos lleguen a urgencias para desde allí descartar patología orgánica y ahí sí tratar la enfermedad como tal. Sí. Bueno, entonces acá tenemos trastornos médicos que están comúnmente asociados con la manía de trastornos neurológicos endocrinos. Entonces tenemos el accidente cerebrovascular, el trauma de cabeza, la demencia, tumores cerebrales, infecciones, esclerosis múltiple, el hipertiroidismo, también un estado posparto. Y también pues hay unos tratamientos y fármacos que también están comúnmente asociados con manía, entonces tenemos entre ellos antidepresivos, también agentes dopaminérgicos como el levodopa, el abuso de drogas como alcohol, cocaína, alucinógenos, anfetaminas, también agentes adrenérgicos como broncodilatadores, también tenemos otros agentes como la isoniazida, corticosteroides, esteroides anabólicos y disulfiram. Siguiente. Discúlpenme, ¿les falta mucho? Nos faltan como 5 diapositivas. Bueno, porque ya son las 8, ya es hora de consulta. Entonces, pues si ponemos celeridad, mejor. Ok, entonces, bueno, rápidamente, entonces el abordaje terapéutico en las fases depresivas, cuando tenemos depresión bipolar, entonces normalmente se inicia con carbonato de litio a dosis entre 0.8 a 1.2 mil equivalentes por litro y esto pues no es muy recomendado el uso de antidepresivos para este trastorno y además pues el abordaje terapéutico de las fases maníacas y episodios mixtos. Entonces en episodios agudos graves se usa litio y ácido valproico asociado a un antipsicótico. En episodios mixtos pues responden ellos mejor al ácido valproico y la presencia de síntomas psicóticos requieren antipsicóticos siempre. Además de esto, también pues, se puede llegar a utilizar la clozapina, pero pues esta se reserva para pacientes refractarios y se usan, es decir, se usan todos los otros y este se deja para lo último porque pues tiene muchos efectos secundarios y también se puede llegar a utilizar el TECAR. Siguiente. En cuanto al Discúlpame, acuérdense que todos los medicamentos anticonvulsionantes también se utilizan para el trastorno afectivo bipolar, por lo que dijo Ronald hace poco. Entonces está la lamotrigina, la lacosamida, que también se utilizan con muy buenos resultados. En cuanto a la terapia de mantenimiento, pues porque ya sabemos que este es un trastorno crónico, no curable, entonces se puede utilizar la psicoeducación, que esta es pues que el paciente entienda la enfermedad, el por qué necesita los medicamentos, cuáles son, qué es lo que hacen estos medicamentos y además pues la terapia cognitiva conductual, la terapia interpersonal, que también pues mejoran mucho la adherencia al tratamiento, y fármacos, entonces tenemos el litio, el ácido valproico, olanzapina. Siguiente. El TAP en la infancia y en la adolescencia, pues su existencia
es objeto de controversia, además su diagnóstico y su tratamiento es muy difícil porque es algo pues muy atípico. También se caracteriza de pronto por episodios de larga duración, ciclos rápidos, manía mixta, pueden haber fluctuaciones en el humor a lo largo del día, también suelen asociarse a alta incidencia de psicosis y pues inicia la manía antes de los 18 años. Es muy importante que estos pacientes, al igual que el trastorno de personalidad que se diagnostica a los 18 años, después de los 18 años, sí tienen rasgos muy parecidos al trastorno limítrofe de personalidad. Entonces, pues, esto es como muy, hay que tener como la sutileza de no como clasificarlo de una vez dentro del trastorno afectivo bipolar, sino que hay que darle un compás de espera porque pues puede ser un trastorno limítrofe que se comporta de forma errática y que puede dar signos de trastorno afectivo bipolar. Y en cuanto al pronóstico, entonces pues tenemos en cuenta que pues esta es una enfermedad crónica que es muy incapacitante, además pues el tratamiento depende a la adherencia que tenga el paciente, es una enfermedad costosa con una improductividad de 15 billones de dólares al año, además de esto pues la población con morbilidad superior a la población general y también la mortalidad es el doble que en la población general. Siguiente. Además que es una enfermedad de adultos jóvenes, ¿no? Que está en etapa productiva. Y ya para finalizar, entonces en cuanto a las complicaciones, entonces de un episodio depresivo mayor puede llegar pues al suicidio, ya de un episodio maníaco, entonces también se puede presentar el suicidio, muerte accidental, deterioro de comorbilidades y también pues la auto o heteroagresión. Siguiente. Y ya eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que fue excelente la presentación. Los felicito porque hicieron el esfuerzo. Y pues habíamos hablado de una película que vieran sus compañeros. No sé si alguien puede hablar sobre eso y sobre el ensayo que van a hacer. Por favor, prendan la cámara para poderlos ver. Bueno. Sí, Ronald es del grupo, ¿no? Entonces, ¿quieres decir acerca de la película que van a ver y cuáles son los objetivos y qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues en general lo que les contaba por el grupo a todos es que pues vamos a ver una película, o sea, la tarea es ver una película en la que pues está relacionada, hay un protagonista y un personaje que tiene un trastorno afectivo bipolar y el ejercicio pues es que evaluemos eso, cómo se desarrolla pues la trama de la película alrededor de ese trastorno en el personaje, qué complicaciones llega a tener, cómo es su relación social, cuál es el nudo en toda la historia pues de la película y pues de eso va a ser como un tipo de ensayo en el que pues plasmen todo eso que vieron del trastorno afectivo bipolar y pues lo que les digo, cómo se desarrolla el personaje y cómo se ve plasmado el trastorno en la película, cómo lo llegan a plasmar, pues su opinión acerca de esto, de, pues, de cómo asocian todo, ¿no? ¿Cuál es la película? ¿Alguien más El lado bueno de las cosas, pues. ¿Alguien tiene como que pues la propaganda de la película pues para poderla, para que todos, para compartirla? ¿Alguien más del grupo quiere hablar de eso?
aquí Nelson pregunta que cómo así. ¿Alguien más podía pues como hablar de eso? Bueno, lo que queremos es que ustedes como que vean una película de alguien que tiene trastorno afectivo bipolar y que hagan un ensayo y de la percepción que tienen cada uno acerca de la película, de cómo se desarrolló, de las características, de cómo las personas es alrededor, cómo la ven y cómo él ve el mundo. Y hacer un ensayo cortico y se lo entregan a sus compañeros. Bueno, Listo, profe, sí, señora. sí entendieron. Bueno, listo. Sí, señora. Bueno, entonces la idea es que ustedes lo hagan lo más pronto posible, lo compartan con sus compañeros y sus compañeros lo comparten conmigo.